para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Amén. Tome su lugar los que están de pie, por favor. Vamos a entrar pues al tema del día de hoy. Y bueno, al nombre del tema le puse el deleite de Jesucristo. Ya va usted a ver por qué. Es algo que llenó mi vida y yo espero que también llene su vida y su corazón. Fíjese que esta porción de Hebreos, que es tan importante, pone en claro que para que el verbo de Dios se pudiera venir a esta existencia en la cual nosotros estamos, en este mundo terrenal, material en el que vivimos, le prepararon un cuerpo. Ciertamente, dice el libro del profeta Miqueas, que las salidas, las incursiones que él, el Señor, había hecho ya desde la eternidad han sido muchas. Refiriéndose a que siendo Dios, porque Dios es espíritu, llamémosle así, es un ser espiritual. Entonces él ha venido en muchas ocasiones, ha incursionado, y no solo aquí a la tierra, sino en distintos lugares de su creación, como dice la Biblia. Pero para venir a cumplir específicamente un propósito, el cual era la redención de los suyos, de los que estábamos alejados de él, entonces le tuvieron que preparar un cuerpo para que el verbo, que es Dios y estaba con Dios, viniera y a través de otro cuerpo humano, él naciera. Es decir, a través de aquella mujer, de María, nació. Cuando nació le llamaron Yeshua o Jesús, como más tarde se le conoció Jesús de Nazaret. El propósito esencial, vamos a decirle así, que relata esta porción de Hebreos, que él vino es para ofrecerse a sí mismo. Es decir, que eso fue un acto de voluntad, fue un acto voluntario. Cuando dice que él vino para ofrecerse a sí mismo, está enseñando que nadie lo obligó, que no fue forzada la decisión, sino que él quiso, a fin de cumplir todo lo que estaba escrito en el rollo, en el libro, en la Torá, en la Biblia, y él hiciera la voluntad del Padre. Que el Padre dijo, el Señor Dios dijo, no quiero ya sacrificios y holocaustos por el pecado. Voy a tratar de explicarlo así. Necesito sentar una base para poder entender lo del deleite. Fue instituido por el Señor con leyes específicas para Israel, para el Israel de carne y sangre. Fue instituido que mediante rituales de sacrificios de animales, entonces se hiciera el culto a Dios. Cuando alguien pecaba, llevaba un animalito, llevaba un becerro, llevaba un cordero. Cuando todo el pueblo era para que fuera expiado el pecado de todo el pueblo, en aquel Yom Kippur, en ese día, una vez al año, era un chivo, ¿no? Era un macho cabrío, era el sacrificio. La becerra roja, la vaca alazana, animalitos que llevaban para que el sacerdote los revisara y los inspeccionara si no tenían defecto, entonces los matara como decía el ritual, y luego de derramar su sangre, partir su carne, que todo eso son sombras y figuras, y lo ponían en el altar y le prendían fuego. Y entonces se quemaba aquella carne y subía el aroma para que fuera cubierto el pecado.
del pueblo o el pecado de aquel que llevaba el animalito. Llegó el momento en que el pueblo de Israel, por tomar decisiones incorrectas, que aquí no, ni siquiera estamos criticando a Israel, estamos exponiendo lo que la Biblia dice. Usted puede leer, por ejemplo, los libros de Isaías, Ezequiel, Jeremías y los demás profetas, y entonces dice que Israel llegó el momento en que se desvió, tomó otros dioses, otros altares. No solo Salomón, no solo Jeroboam, que hizo becerros de oro, no solo Manasés, que metió ídolos en el templo del Señor. Estoy hablando de los reyes de Judá. No solo Acab, el marido de Jezabel, muchos, y el pueblo hacía eso. Tomaron otros dioses, otros altares, otras leyes, otras costumbres, se casaron con otras mujeres extranjeras, se desviaron completamente, de tal manera que dice el profeta que el Señor reveló y dijo: ¿qué acaso crees, pueblo? ¿Crees que me complazco en tus sacrificios, en tus holocaustos? No quiero ya. Ya no quiero, los aborrezco, los abomino, dijo el Señor. Claro que eso es algo que tiene una aplicación y a mí me asusta un tanto, porque no solo es de decir, bueno, para Israel, pero ¿sabe cuántas veces en la iglesia de Cristo Jesús en general puede llegar el momento en que el pueblo se confíe? Estoy hablando de la iglesia de Cristo. Se confíe: no, pues si yo estoy sirviendo al Señor, no, pues si yo le llevo mi ofrenda, no, pues si yo llego para hacer tal cosa ahí en el templo, no, pues si yo colaboro con esto. Pues sí, pero si hacemos las cosas que le agradan a Él, nos recibirá. No, ¿usted cree que Dios espera o de qué le va a servir a Él lo que vengamos, hagamos o traigamos? Él lo hace para que nosotros seamos bendecidos cuando Él ve la conducta correcta de nosotros. Pero llega el momento en que si alguien se desviara de tal manera, dice: ya no quiero esto de ti. Así llegó el tiempo con Israel y le dijo: ya no quiero, no me complazco en sus lunas nuevas, no me complazco en sus sábados, en sus Shabbat, no me complazco en sus holocaustos, ya no quiero. Porque no se cumple el propósito. Entonces el Señor, que tenía el plan desde el principio, dijo: esto es lo que voy a hacer. Le prepararon un cuerpo. Por eso a eso se refiere Hebreos cuando dices, oh, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo me has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Ya no se complacía el Señor en eso. Entonces dije: aquí yo he venido. Hablando del Señor que se hizo carne y nació como Jesús. En el rollo del libro está escrito de mí para hacer, oh Dios, tu voluntad, porque cuando el Señor vino a hacer la voluntad del que lo envió. Él siempre dijo: porque yo vine no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que me envió. Cuando Él hablaba, claramente decía: yo no vine a expresarle mis palabras, sino a las palabras que oí de aquel que me ha enviado. Les decía: si no creen en mí, crean en las obras que yo hago, porque son las obras del que me envió, de mi Padre. Es decir, que el Señor no vino a hacer, el Señor Jesucristo no vino a hacer lo que Él quiso, sino lo que quiso aquel que lo envió. ¿Quién lo envió? El Padre, Él lo envió. Y entonces, de tal manera que el Señor Jesucristo caminó en esa voluntad del Padre para que Él llegara a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A ver, voy a retomar tantito como algunos aspectos para que pueda yo
embonarlos con lo que estoy diciendo. Mire, vamos a hablar tantito de la causa de necesidad de que el Mesías, Cristo Jesús, viniera. ¿Por qué hubo necesidad que el Verbo de Dios se hiciera carne? Esto, pues, son cosas que ya sabemos, tenemos tiempo en el cristianismo, los que están aquí, salvo que algunos fueran muy nuevos, pero vamos. ¿Por qué tuvo que hacer eso el Señor? Siendo Dios, despojarse de esa deidad, de esa gloria que tenía para venir a hacerse semejante a los hombres. ¿Por qué? Porque el hombre a quien él había formado, que le llamó Adán, ese hombre desobedeció, ese hombre pecó, y con ello, cuando pecó Adán, dice el libro de Romanos, capítulo 5, verso 12, que como el pecado entró en el mundo, y esa palabra es el cosmos, cuando el pecado entró en el cosmos por causa de un hombre y entró la muerte por el pecado, entonces lo que la Biblia nos enseña es que cuando Adán pecó desobedeciendo, pecó en el acto de desobedecer. Pero entonces en el cosmos, en este universo de vida material en el que vivimos, entró un ser llamado pecado. Ahorita ya no hablé, él pecó con su hecho al desobedecer, pero lo que entró fue un ser, una entidad espiritual llamada pecado. Entró en el cosmos porque no estaba diseñado para que estuviera aquí. Y junto con ese ser entró otro que tampoco estaba. Por eso entró, que se llama la muerte. De hecho, en el plano para donde le pusieron a Adán para que viviera, no estaba el diseño para que Adán muriera. El propósito de Dios es que el hombre viva. Le ruego, mire, para que no esté usted así tan calladito, y le va a servir. Por favor, dígale al que está cerquita de usted: Dios quiere que vivas. El propósito del Señor es que vivamos. Tantito, no solo ahorita, claro, aquí, todos los años que Dios nos ha de dar de vida. Pero el propósito por el cual Él vino, Cristo Jesús, el Verbo que se hizo carne, es para que nosotros que le hemos conocido no muramos. Bueno, si el cuerpo se llega a morir, que durmamos, que nuestra alma duerma, porque en Cristo Jesús, el que está en Cristo, sabemos que ya no morirá, sino que si acaso dormirá, para que en aquel día sea despertado y vayamos al encuentro con el Señor. Dios no diseñó al hombre para que muriera. Entonces, cuando el hombre pecó, entró pues la muerte. En realidad el Señor, mire, qué bendición. Génesis 2, verso 7, dice la Escritura que entonces el Señor Dios, ¿qué hizo con el hombre? Lo formó. Sí, porque muchas veces decimos creó al hombre. No, lo formó, no lo creó. Creó al de Génesis 1, 26 y 27, donde dice: entonces el Señor dijo, hagamos al hombre, y Dios creó al hombre. En este otro, en Adán, no lo creó. Es una palabra que dice lo formó. ¿No es lo mismo? No. Dios crea. De la nada, crea. Cuando ya hay algo, de ese algo, forma. No es lo mismo. No dice pues
que del polvo de la Adama, es decir, de la tierra, lo formó? ¿O de la nada? ¿Verdad que sí dice que del polvo? En cambio el otro, de la nada. Por eso era que él es creación, este es formación. ¿Que no es el mismo? Claro que no. ¿Y cómo saberlo? Mañana lunes de servidores. Para saber cómo interpretarlo, pues. Sí, en serio, ¿no? Por ejemplo, una cosa así y podemos estar predicando y estamos diciendo. Entonces, vea, el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Por cierto, es una palabra de la tierra que dice Adama. Por eso él es Adán. No es cualquier tierra. Hay 7 tierras. Bueno, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. Y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente en Edén y puso allí al hombre que había formado. Bueno, y entonces vea usted, cuando el Señor hace esto con el hombre, ama tanto el Señor a su hijo, que Adán es su hijo, que no lo pone en cualquier lugar, sino que el Señor hace un huerto, plantó un huerto en el oriente, en Edén, y lo puso ahí. La palabra Edén, para los que quieran verificarlo, palabra hebrea 5731 y 5730. La 31 dice que se refiere a la región donde vivía Adán, pero la palabra hebrea 5730, que traduce Edén, ¿sabe qué significa? Placer, deleite, delicadeza, delicia, paraíso. Entonces, adelante, por favor. Entonces el Señor, le repito, no puso al hombre en cualquier lugar. ¿Dónde lo puso? En el deleite. ¿Dónde lo puso? Lo puso en un lugar en donde el Señor sabía que el hombre iba a ser feliz, en donde había delicias. El Señor lo puso en un lugar en donde tuviera el hombre placer, porque eso es lo que traduce Edén. Y esto es muy importante de comprender. Mire, el jardín del Edén tiene varias representaciones. Una de ellas es que el matrimonio, el hogar, no solo el matrimonio, sino el hogar familiar, es un jardín, es un Edén. Por eso es que en el matrimonio debería o debe ser así como dice aquí. El hogar familiar debe ser un placer, debe ser un deleite, debe haber una delicia, debe haber felicidad. ¿Sí me explico? Lo mismo es en una congregación. Hermano, en una congregación, ¿a qué venimos? No me digas que venimos así como de, tú, hazte para allá, y peor si el otro, imagínese después de que estamos danzando y alabando, y, hey, 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 y está así, y pues el que está danzando está todo sudoroso y todo, como está bien feliz y quiere venir a abrazar a su hermano, que ya veniste, ya regresaste, y el otro le vaya a decir, no, hazte para allá tú sudoroso, ¿verdad que no? ¿Qué venimos? Venimos a gozarnos en el Señor, porque dice que el Señor habita en medio de las alabanzas de su pueblo, y donde está el Señor en esas alabanzas hay plenitud de gozo. ¿Cuántos dicen amén? Esto es un Edén, es un deleite. Venir a la casa del Señor es una delicia, hermano. Hasta parece que fuera para el predicador. La alabanza, si es para el Señor, déselo con todo el corazón. Alabe su nombre y bendígalo, hermano. Mira. Entonces el Señor forma al hombre y lo pone en ese Edén, que significa placer, deleite, delicadeza, delicia.
paraíso, ahí lo pone. Y le da a la compañera. No es bueno que el hombre esté solo. Le hizo una mujer que llegara a ser ayuda idónea y su esposa. En realidad ahorita lo que dije fue como el proceso de la mujer. Bueno, no es lo mismo ser compañera que ser mujer, que ser ayuda idónea y que ser esposa. Incluso la Biblia pone diferentes vocablos, ¿no? Para la evolución, si se llamara evolución espiritual de la mujer. Bueno, la cosa es que ahí es donde iban a vivir ellos ese placer, esa delicia, ese deleite de poder estar así. Hermano, ¿cómo no va a ser, cómo no iba a ser un deleite si en ese jardín donde Dios los puso tenían de todo? El diseño de Dios para su creación es que su creación viva y viva en deleite, en placer. No, hermano, Dios no hizo a su creación, no hizo a su hijo, al hombre, al ser humano, no lo hizo para amargarlo, para que sufra. No usted pensar que Dios dice, ay, qué bueno que está sufriendo este salado. No, por mucho que el hombre peque, falle, que Dios no se complace en que al hombre le vaya mal. No. A Dios le gusta que su creación vivan bien, que tengan ese deleite. Entonces, en ese jardín dice la Escritura que cada tarde descendía el Señor y la voz de él se paseaba por el jardín. Por eso le digo que se asemeja al matrimonio. Como en el hogar familiar, cuando ¿qué es lo que se escucha? La voz del Señor, ¿verdad? ¿Cómo dicen las hermanas, pues, cuando ya saben que su marido va llegando de trabajar? Ya viene saltando sobre los montes y collados. ¿Cómo no sé cómo dirán las hermanas, ¿verdad? Y ahí viene mi amado. Ya sé que esto se refiere a la iglesia cuando hablando del Señor, pero ¿qué se oye? La voz, la palabra, las alabanzas. Cada tarde descendía y la voz del Señor, Él les enseñaba en aquel jardín. Entonces lo que debían ellos de hacer era escuchar esa voz. El problema con el hombre primigenio, llamémoslo de esa forma, es que escuchó otra voz. Él escuchó la voz de su mujer había escuchado la voz de la serpiente, se cortó o se suspendió el propósito de Dios. La Biblia enseña que ellos fueron expulsados. ¿De dónde los expulsaron? Del deleite. Los sacan del paraíso, los sacaron de la delicia. O sea, cuando el hombre desobedece al Señor, tiene una consecuencia. Y por eso, ¿pero qué está pasando? Por eso es que ya no encuentro el chiste, ya no lo siento como antes. Algo me pasa porque, pues claro, te sacaron del deleite. Y entonces, como la Escritura dice que la paga del pecado es la muerte, por eso leímos Romanos, donde dice que cuando el hombre desobedeció, el hombre pecó, entró al cosmos, entró el pecado y entró la muerte. No se quedaron ahí las cosas. Dice Romanos 5:12, en la parte final, que la muerte, una vez entrando, se extendió a todos los hombres porque todos los hombres pecaron. Y eso nos incluye, voy a poner primero, a mí y a usted. Le ruego encarecidamente, si hay alguno aquí que no haya pecado, levante su mano, por favor. Lo voy a plantear de otra manera.
Si hay alguno aquí que después de haber recibido a Cristo, no antes, en el mundo, pero ya recibiendo a Cristo, le perdonaron todos sus pecados. ¿Sí lo creemos o no? Después de haber recibido a Cristo ya perdonado, levante su mano el que después de haber recibido a Cristo no ha vuelto a pecar. Levantemos nuestra mano. ¿Habrá alguno? Entonces, esto nos incluye. La muerte entró el pecado, entró la muerte y la muerte se extendió a todos los hombres porque todos, en realidad, pecamos. ¿Ya vio? Y entonces ahí estuvo la imperiosa necesidad que Dios mismo se despojara de sí, dejara aquella gloria y viniera a este plano existencial para tomar el cuerpo que leímos en Hebreos, el cuerpo que le habían preparado. No cualquier cuerpo. ¿Se acuerda de la prédica que dimos, Jesús no humano? Donde con Biblia, la Escritura nos enseña. Uno podría decir, yo lo prediqué, gloria a Dios, pero el punto es que la Escritura lo muestra, que no es que que Dios se hizo hombre. No dice eso. Dice se hizo semejante a los hombres. No hombre, semejante a. Y entonces, con ese cuerpo que dice era un cuerpo semejante a los cuerpos del ser humano. Ese cuerpo que le habían preparado para que a través de ese cuerpo se ofreciera a sí mismo haciendo la voluntad del Padre. Dice Hebreos, vamos a darle otra leidita, Hebreos 10, verso 8. Habiendo dicho arriba, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Verso 9. Entonces dije, he aquí, yo he venido, cuando el verbo se hizo carne, dijo, yo he venido para hacer tu voluntad. Y entonces es donde el Padre se deleitó. ¿Por qué? ¿En qué se deleita? En la obediencia se deleita el Señor. Déjeme, con estos comentarios que hice ahorita, espero haber sentado una base para poder predicarle el deleite de Jesucristo. Espero que sí me esté dando a entender. Retomemos ahí en Hebreos 10, verso 5. Por lo cual, al entrar él, el verbo, en el mundo, no estaba, entró. Él estaba en otra posición. Él estaba en el seno del Padre. Al entrar él en el cosmos, en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, he aquí, yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Lo que el Padre le mandó a hacer. Es que la reiteración a veces dices, pero si ya lo dijo, pues sí, pero es que quiero que quede muy claro que cuando él vino a hacer lo que le mandó aquel que lo envió. Yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Yo no hablo mis propias palabras, sino las palabras que oí de aquel que me envió. Yo no hago las obras por mi propia cuenta, sino las obras que vi de mi Padre que me envió. Lo que el Padre le dijo y lo envió, eso vino a hacer. Y es que hay una gran bendición en hacer la voluntad de Dios. Ay, Dios mío. Mira, te voy a decir nada más dos puntitos.
Para ahí lo ve usted, si quiere usted hacerlo, como dicen por ahí, pues eso dirá el pastor, pero mi vida es mía y bueno, está bueno pues. Pero si usted camina y hace la voluntad del Padre, hay grandes bendiciones en ello. ¿Quiere que se lo... Dos puntitos nomás. Por ejemplo, Mateo 7:21 dice: no todo, dijo el Señor Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No. Sino que entrará aquel, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Usted se esfuerza y dice, bueno, esto como que no muy me gusta y todo, pero como no voy a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que está en los cielos, eso, mire, aunque usted no esté todo el tiempo, Señor, 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 a la mera hora que se decida, que venga, que entre. Pero si no todo el tiempo andaba diciendo, no todo el tiempo, no decía, hacía la voluntad del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Primeramente Dios, ahí nos vamos a ver. Mateo 12, verso 50 dice, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dijo el Señor Jesús, ese, ¿quién? El que hace la voluntad del Padre, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Se acuerda que llegaron, el Señor estaba predicando y estaban alrededor los discípulos y llegaron a tocarle ahí? Señor, perdona la interrupción. Sí, ¿qué pasó? Dime. Es que allá afuera están tu madre, tus hermanos, tus hermanas. Dijo que no, dijo. Allá afuera no, están aquí adentro. ¿Cómo? Pues claro, porque los que vienen a mí, dice el pasaje completo, y se sientan alrededor para escuchar la palabra y poner por obra lo que mi Padre enseña, esos son mi hermano, mi hermana y mi madre. Miren, muchas veces de la familia tal vez no responda tanto la familia de carne y sangre, pero bendito sea el nombre del Señor que aquí tenemos familia, porque familia de Cristo Jesús somos. Todos aquellos que nos esforzamos, venir a congregarse es hacer la voluntad del Padre, venir a darle alabanza es hacer la voluntad del Padre, venir a aprender la palabra para ponerle en obediencia, eso hace que usted y yo seamos hermanos también de Él. ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso al Dios bendito de la gloria, hermano. Ahora, dice, ¿cuál es la importancia para el Señor Jesucristo de hacer la voluntad de Dios, su Padre? Cuando Él estaba enseñando, estaba en el plano de Yeshua, aquí en la tierra, Él siempre enseñó a obedecerle a Dios, el Padre. Señor, no sabemos orar, enséñanos. Claro, dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad aquí en la tierra, como se hace en el cielo. Hágase tu voluntad o bendícenos y hagamos nuestra voluntad. Dice Juan 4:34. Mi comida, dijo Jesús, es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Juan 5:30, parte final, dice, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 6:38, dijo el Señor Jesús, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ya queda clarísimo que vino a hacer la voluntad del Padre. ¿Estamos? ¿Cuál era esa voluntad del Padre? Juan 10, verso 17. Dice, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida, dijo el Señor Jesús, para tomarla de nuevo. O sea, no solo la doy, sino la vuelvo a tomar.
nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Esas frases que en ocasiones se pueden decir sin pensar, pero están mal dichas. Los que mataron a Jesús, propiamente o materialmente, fueron los que hicieron las cosas de crucificarle, pero no es que ellos hubiesen podido hacerlo. Él entregó su vida. Si él no le entrega, nadie hubiese podido quitársela. Pero él dijo, nadie me la quita. Yo la entrego de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Cuando él estaba en el huerto, antes de salir para ser crucificado, estaba orando y en su oración decía, Padre, yo sé que para ti son posibles todas las cosas. Tú puedes hacer que esta copa pase de mí. Pero no se haga como yo quiero. Hágase tu voluntad, no la mía. Y entonces necesito decirle esto. Juan 6:39. Yo sé que han sido varios versos, hermano, pero necesito que se comprenda bien esto. Juan 6:39. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que él, el que me envió, todo lo que el Padre me ha dado, dijo Jesús, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Voy a explicar tantito esto. En algunas ocasiones que hemos comentado Juan 6, con toda claridad dice que nadie puede creer en Jesús sino solo aquellos que el mismo Padre los tomó para dárselos y le dijo, hijo, estos son los que te doy. Por eso es que le decimos allá afuera, refiriéndonos al mundo, por eso es que no todos pueden creer. No es porque, perdóneme, no se oíste ofender, no es porque usted sea más inteligente que los de afuera. Afuera hay personas muy inteligentes, capacitados, preparados, científicos, gente que razona, gente muy inteligente. Pero esto no se trata de inteligencia. Nosotros no estamos aquí por ser los mejores. Nosotros estamos aquí porque en algún momento de la existencia cósmica el Padre nos tomó en nuestro ser espiritual cuando nos creó. ¿Se acuerda? Hemos hablado de esto. Él es el Padre de nuestros espíritus. Dice que nos hizo nacer en la Jerusalén celestial. ¿De dónde saca eso? Gálatas capítulo 4. Ya es otro tema que hemos predicado. Nos hizo nacer y entonces Él nos tomó y en algún momento dijo, hijo, ¿vas a ir a la tierra? Sí, voy a ir a hacer tu voluntad. Cuando estés en la tierra, estos son los que te doy. Vamos a decirlo de alguna manera, pues. Ya sabe que todos, pues, para que no se enojen, pero como si les fuese diciendo así, mira, aquí te encargo, te doy a Arturo, a Aurora, a Neri, a José Luis, Cheluisito, te doy a Emanuel, a Jorge, a Claudia, a Manuelita, a Quetzali, a Ángel. ¿Sí me explico? Todos los demás no voy a decir, ay, porque ella me tocaba y no me dijo. A todos, te entrego estos. Por eso es que cuando nosotros venimos a la tierra, en algún momento de nuestra vida, cuando era
el tiempo indicado para cada persona, vino aquella palabra de parte de Dios. Puede ser lo normal y siempre es así, porque no pudiéramos haber creído si alguien no nos predica. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo. Era necesario que alguien nos hablara de Él para que entonces hiciera el rema, viniera a la luz, el entendimiento a nosotros, no un entendimiento de un intelecto humano, sino el entendimiento que viene de Dios cuando Él nos escogió y nos dio, para que entonces dijéramos: es cierto, ¿cómo no lo había yo entendido? ¿Cómo no lo había yo creído? Pero ahora creo, Señor, tú eres mi Dios y me perdonas, lo recibo, lo creo. Hermano, todos hemos experimentado, hemos nacido de nuevo. Cuando lo hicimos así, porque Él nos entregó con su Hijo, por eso logramos creer. Dígale por favor el que está cerquita de usted: te felicito porque el Padre te dio para que seas salvo. Hermano, no es porque usted haya sido muy bueno, sino porque el Padre le amó. Déjeme decirle otra cosa, hermano amado, que cuando el Padre lo entregó con el Hijo, no era para ver si se podía o no se podía hacer la obra en usted, porque tal vez nosotros no, pero Él, de que puede. Por eso es que la Escritura dice que todo lo que Él me ha dado, está diciendo Jesús, lo que Él me ha dado, dentro de esos, ahí vamos nosotros, yo no pierda nada. Ahora sí le ruego, dígase al que está cerquita de usted: tú no te vas a perder. Dígale: tú no te vas a perder. Y tampoco es porque usted sea muy bueno, sino porque en las manos de Él estamos seguros. ¿Acaso no dijo el Señor: Padre, de los que tú me diste, ninguno se perdió? Dele alabanza al Dios bendito y a su nombre. Dele alabanza al Señor, hermano. En las manos de Él habitamos seguros. Padre, de los que tú me diste, ninguno se perdió, salvo el hijo de perdición, que era necesario que se perdiera, porque de él estaba escrito que se iba a perder. ¿Sí estaba escrito o no? ¿En dónde estaba escrito? Porque sí estaba escrito que iba a haber un Judas. ¿Lo dejamos de tarea? ¿Le doy una clave? El libro de los Salmos. Ya luego lo platicamos, si no me voy a quedar ahí. Y entonces continuamos, Juan 6:39. Que todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Este día final no se refiere al final. Ahorita voy a retomar esto. Verso 40. Porque esta es la voluntad de mi Padre. Entonces, Yeshua vino para hacer la voluntad del Padre. Mire cuánto tiempo me tomé para dejar establecido que Jesús no vino a hacer su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él. ¿Cuántos hemos creído en el Señor? Entonces tenga vida eterna. Hermano amado, mire, esta es la voluntad del Padre, que usted y yo no muramos, aunque hayamos pecado, como dice en el libro de los Romanos, pecamos, pero no moriremos, porque hubo alguien que vino a pagar por nosotros. La Escritura enseña que la voluntad de Dios es que el hombre viva, que sus hijos vivan, que su creación viva y tenga vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Podríamos pensar muchas cosas de acuerdo a la Escritura, pero propiamente lo que la Biblia dice, el Señor Jesús enseñó, dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti
Yo no sé usted si lo cree o no, pero vamos a llegar a conocer al Padre. Primeramente Dios, vamos a estar ahí. Den otro aplauso al Dios bendito de la gloria. Hermano, mire, hermano amado, esta es la voluntad de Dios. Por eso vino Él. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y, o sea, además, oye, con eso y creo que es bastante. Pero dice, y yo mismo, dijo el Señor Jesús, lo resucitaré en el día final. Entonces, en los dos versos cita un día final. Si hablamos de eso, de las resurrecciones, por ejemplo, en Mateo capítulo 24, en el plano escatológico que narra el Señor, habla de varios días finales. Y a veces uno dice, pero ¿cómo si ya dijo que era el final? Dijo, pero cuando oigan de guerras y rumores de guerras, temblores, terremotos, pestes, y dijo, no se alarmen, todavía no es el final. Pero no habla del final, sino el final de lo que está hablando, que hay un principio de dolores, luego una tribulación, luego una gran tribulación, luego la venida del Señor, luego el juicio, la ira de Dios, la guerra del Armagedón, y cada una de esas cosas, llamémoslo así, que es como todo en su conjunto, fuera un proceso y fueran partes, fueran procedimientos. Entonces, cada uno de esos tiene un principio y un final. ¿Cuándo comienza? Perdonen, no es pleonasmo. ¿Cuándo comienza el principio de dolores? ¿Y cuándo termina el principio de dolores para iniciar la tribulación? ¿Cuándo termina la tribulación e inicia la gran tribulación? ¿Cuándo termina la gran tribulación e inicia lo que sigue? ¿Me explico? Entonces, cuando dices el final, no porque oiga usted el final, dice ya, se acabó el asunto. No. El final de cada cosa. Entonces, por eso dice aquí, yo lo resucitaré en el día final. Por ejemplo, hay un día final al que se refiere es Apocalipsis capítulo 20, hablando de aquel famoso trono blanco, cuando Dios mismo estará ahí, y dice la Escritura que entonces los muertos serán sacados de aquellos lugares en donde habían ido. Y el Hades entregará a los muertos. La muerte entregará a los muertos. El mar entregará a los muertos. Los abismos entregarán a los muertos. O sea que en varias partes estaban repartidos los muertos, claro. Y no donde los habían puesto, entonces ya ahí se iban a quedar. No, los entregará, y es donde dice que abrirán los libros y el libro de la vida. Y si luego de ser juzgados por los libros, si su nombre está en el libro de la vida, lo resucitan y entra al reino eterno. Pero eso estamos hablando del día final del juicio final. Pero cuando aquí repites este pasaje, 2 días que dicen el día final, porque hay otro final que es antes de eso, que es el que nosotros esperamos, los que hemos creído en el Señor, los que estamos aquí. Hermano, venimos aquí a la congregación, específicamente este lugar. Mire, ha de haber muchos lugares allá afuera, otras iglesias de Cristo, son nuestros hermanos, los bendecimos, y cada uno trabaja conforme al llamado y propósito que Dios ha puesto en cada ministerio. Nosotros estamos, benditos a Dios, Ministerios Ebenecer, tenemos la misma visión, que es preparar a la esposa del Cordero. Esa es la visión que tenemos. Estamos aquí no solo para salvación del alma. ¿Qué es la salvación del alma? Que no se vaya usted finalmente a ir a chicharronar ahí en el lago de fuego, que en realidad no es un fuego como el de aquí de la tierra, no se espante usted, es peor. Es otra cosa, no es un fuego de eso. Para no ir a parar al lago de fuego, para no ir a parar a ese lugar terrible donde finalmente estará Satanás, la muerte, el anticristo y todo eso. Para ser perdonado de pecados y salvado de eso, la Biblia dice, no podemos ponerle nosotros más requisitos que Dios. El Señor mandó escribir Romanos capítulo 10, verso 9 y verso 10. Para ser salvo en el alma, dice,
con que creas y confieses. Porque confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, uno, y crees en tu corazón que el Padre le resucitó de entre los muertos, serás salvo. A veces el mismo cristiano, el predicador, el pastor, le quiere poner un montón de cargas al pueblo. No, y si usted no viene, usted no es salvo, usted se pudre en los infiernos. Si usted no ofrenda, si usted no danza, si usted... No es cierto, porque no es por obras la salvación. Estaríamos cayendo en hacer lo mismo que dice. Eso está para los judíos. Ellos tienen la ordenanza y el que es así, tendrían ellos que entrarle y cumplir. Nadie puede cumplir toda la ley. El único que pudo fue Jesús, nuestro Señor. Por eso hay judíos mesiánicos que han entendido esto y vienen también por la fe, pero siguen cumpliendo las ordenanzas de ellos. Para la iglesia de Cristo, lo que está escrito en la Biblia, no solo en el Nuevo Testamento, es eso. Ser salvo es, hermano, ¿cuántos hemos creído en el Señor? Y lo hemos confesado abiertamente con nuestros labios. Jesucristo es el Señor. ¿Qué significa eso de es el Señor? Jesucristo es el Señor significa yo creo que Jesús es Dios y es el Hijo de Dios, que Él es el que lleva el nombre que tiene salvación, que no hay otro en quien yo pueda tener el perdón de pecado. Yo creo que Él es el Mesías, Yeshua, y según lo que usted hable, griego, arameo, hebreo, arcaico, lo que sea, yo creo que Jesucristo es el Señor y nosotros no creemos en un Cristo muerto. Por eso dice, el que confiese que Jesús es el Señor y crea que el Padre le resucitó de entre los muertos. Una vez más voy a comentar lo que en algunas ocasiones he dicho. No importa, vale la pena. Cuando alguien está, por ejemplo, cerca del lecho de muerte y usted va a ser el que lo va a auxiliar, a ayudar, gloria a Dios, que el Señor lo use en el nombre de Cristo. Pero si es así, no solo le diga, haz la oración, no solo le diga, porque la persona con tal de ve cerca el peligro de la muerte, dice lo que sea, tiene miedo, es natural, es una persona. Sí. Y si no lo dirige usted bien, entonces, ¿qué necesita? Sencillo. Confesar que Jesús es el Señor, pero creyendo. Si le acerca a usted como no como el exorcista, sino como el crucifijo. ¿Por qué un Cristo muerto? Si dice que hayamos creído que el Padre le resucitó de entre los muertos. Por eso es que, sí, gloria a Dios por la vida que entregó nuestro Señor, pero Él no se quedó en la cruz, no se quedó clavado, lo metieron al sepulcro y no se quedó en el sepulcro, descendió a las profundidades de la muerte y no se quedó en la muerte, venció y volvió a la vida con poder y Él vive para siempre. ¿Cuántos dicen amén? En ese Cristo nosotros creemos y en Él tenemos el perdón de los pecados, hermano, y esperamos la resurrección de los muertos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si es para salvación, basta con eso. Usted sabe, mira, como pastor, la verdad es que no solo uno quiere que vengan, sino que el corazón del pastor es una alegría. Mira, ¿cómo no voy a estar contento? Dirá aquel, con tanta ovejada. Hermano, ¿cómo no voy a estar contento, hermano? Benditos del Señor, la congregación. Ahí lo ve uno que ahí van entrando. Ah, Señor, gloria a Dios, Padre, gracias. Está uno contento, pero el decirle, hermano, venga, hermano, no falte, enviarle la invitación y mire esto y mire lo otro y aquí, no es propiamente para que usted sea salvo. Pastor no salva, la iglesia menos. Salvación está en Cristo, con que crea y confiese. ¿A cuántos cultos fue el malhechor en la cruz? ¿Se bautizó? ¿Ofrendó?
danzó, sirvió, cantó, vino a barrer el templo. ¿Qué hizo pues? Y no llevó una palabra del Señor que le dijo: ¿tú estarás conmigo en el paraíso? Porque para ser salvo es creer en Él. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No le estoy diciendo esto para que usted no venga. Ah, gloria a Dios, vacaciones. Y no. Porque si usted dice, me conformo con la salvación, está bien, hasta la vista, baby. Quiero decir, el día que terminen sus días en la tierra, en el lugar que lo pongan primeramente Dios, un lugar bueno, el seno de Abraham, debajo del altar, en la casa del Señor, en el lugar preparado, en el paraíso, los lugares que dice la Biblia que se pueden ir las almas en Cristo. ¿Okay? Y ahí se va a quedar hasta que llegue el día del juicio final, porque estamos hablando del día final. Lo resucitarán. Pero cuando Cristo aparezca, dice Tesalonicenses, porque el Señor mismo descenderá con voz de mando, con voz de arcángel, con la trompeta de Dios. Y entonces cuando suene aquello, hermano, el anhelo más grande de mi corazón es que lo escuchemos. ¿Alguien más lo quiere escuchar también? La verdad no tenemos la seguridad que vaya a sonar así. Yo creo que va a ser como dice cuando arrebataron a Juan en Apocalipsis 4:1, que se escuchará aquella voz de trompeta. Ahí no dijo, no, Juan 4, Apocalipsis 4 dijo que a la voz de la trompeta le dijo, sube acá. Y una fuerza lo tomó y lo llevaron. Ahí está. Yo creo que así va a ser. ¿De qué estoy hablando? Del arrebatamiento. ¿Alguien más anhela el arrebatamiento? Entonces usted sí debe venir a congregarse. Porque si no viene, si no sirve al Señor, si no le alaba, si no se consagra, si no madura, si no crece, si no tiene, es usted salvo. Gloria a Dios. No se va a perder. De todos los que el Padre le dio, ni uno se perderá, pero se quedará hasta el día final, esperando en el día final. Ay, Señor, ya le sacan el montón de libros para que lo juzguen. Y hermano bendito, el libro de las lágrimas, ¿se acuerda que lo estudiamos? Que le saquen aquel librón así. Y, ay, lloraba mucho. No, es a los que hizo usted llorar. Mire, que está escrito. Tal fecha hizo llorar a fulano, hizo llorar a sutana, a su mujer, a sus hijos, a su marido, a su mamá, con tantas desobediencias. A ver, hermano, ahí está. Es lo que dice el libro de las lágrimas. El libro de las palabras, el libro de los pensamientos, el libro de las intenciones, el libro de los hechos del hombre, el libro de las guerras del hombre. Hermano, y que le saquen aquellos librones y aquí está escrito, aquí el otro, aquí tal cosa. No sé cuántos tomos llevará usted, hermano. Es que es un tribunal. Conocí yo unas personas que quiero bastante, y de repente sacaban aquellas cosas y quiero decir, los paquetes, los tomos esos. Ahí tiene, es un caso que van a enjuiciar, pero eran tomos así. Más o menos así va a ser el asunto. Lo bueno es que bendito sea el Señor. Estoy hablando de los salvos. Lo bueno es que bendito Dios para los salvos está escrito en el libro de los Hechos, capítulo 3, me parece que es el verso 19, que si no, ahí me dio usted a buscarlo, donde dice, arrepentíos y convertíos para que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor y entonces vuestros pecados sean, ¿qué dice?
Borrados. Ahí no dice perdonados, quitados, recomendados, sino que sean borrados, para que cuando en aquel tribunal dice, pero si soy salvo, a ver si aquí están estos librones, va a estar el fiscal enjuiciándolo ahí, y aquí está la acusación, y cuando abran allá, mire, puro hoja en blanco, porque ciertamente en tal fecha había pecado, pero se arrepintió y se convirtió y lo borraron de ahí. No hay pecado más que están las lágrimas que él derramó de arrepentimiento en la presencia del Señor y él lo perdonó. Denle un aplauso al Dios bendito de la gloria, hermano amado, mire. Gloria al Señor. Ya me tomé cuánto tiempo por esto, pero al final de cuentas, si es salvo, pues así. Pero si es que quiere ser, de ir al arrebatamiento, de escuchar aquella voz, ahí lo van a resucitar. Primera resurrección. Los salvos no, esos se quedan ahí y resucitan hasta el día final. Pero los de la primera resurrección, ¿acaso no dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, pues? Cuando se escuche voz de mando, voz de ángel y voz de la trompeta de Dios, entonces los muertos en Cristo, ¿qué dice? Resucitarán primero. Y nosotros, los que hayamos quedado vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los que resucitarán primero. Ay, yo también. No, usted nada más salvo se queda hasta el final. Pero los que se consagraron, los que buscaron al Señor, se congregaron, maduraron, tuvieron lo que dice la Escritura, no quisiera yo llamarle el nivel espiritual, alcanzaron eso de parte de Dios, resucitarán primero, y los vivientes que estemos en ese momento iremos al encuentro del Señor para ir a las bodas y estar con Él por siempre. Dele otro aplauso al Dios bendito de la gloria, hermano. Mire. Bueno, ahí le va el secreto. Ay, ay, ay. Mire. Leímos Hebreos 10, ¿verdad? En síntesis, lo que leímos de Hebreos 10 del 5 al 9, al 11, no sé, que dice, Dios, ya no te deleitas en sacrificios, en holocaustos, en que estén haciendo cosas. Por eso me fue preparado un cuerpo y yo vine, dijo el Señor, para ofrecerme y hacer tu voluntad. Punto. Pero ¿sabes dónde está el secreto? En el Salmo 40. Vaya conmigo. Salmo 40, verso 6, porque el tema se llama el deleite de Jesucristo. O sea que Él vino para hacer la voluntad del Padre. Pero esa voluntad del Padre, ¿cuál era? Ahí va. Salmo 40, verso 6. Porque Hebreos está citando al Salmo. Hebreos dice, verso 6, sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado. Has abierto mis oídos. Holocausto y ofrenda por el pecado no has requerido. Entonces dije, he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. ¿Ya vio? Verso 8. Me deleito, dijo el Señor Jesús, me deleito en hacer tu voluntad. Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. Hermano, mire, esto es una luz preciosa de parte de Dios, porque nosotros sabemos, bendito sea Dios, que hemos sido enseñados por la palabra en esto, del tiempo que usted se ha convertido a Cristo, que el Señor vino, siendo Dios, se hizo semejante a los hombres, tomó un cuerpo, el cuerpo que le fue preparado, y entregó su vida a cambio de la vida de usted y mía. Gloria a Dios. ¿Sí, amén o no amén? Y decimos, bueno, sí, pero el punto es este, que el Señor, para hacer eso, dice el Salmo, se deleitó.
A ver, ¿cómo está? Es que cuando él, hermano, no fue poca cosa lo que dejó. Dice el Evangelio de Juan, Padre, yo tenía una gloria contigo antes de venir. Por eso te pido que ahora que ya he cumplido con todo, me restituyas en esa gloria que yo tenía antes ahí contigo. Cuando él decidió venir, fue cuando él salió del seno del Padre, de él mismo, para entrar a esta creación y crear. Y toda la historia de la creación, ya no lo voy a referir ahorita. Y llegado el tiempo, él venir y nacer como un semejante a un ser humano, bueno, ya con eso, es Dios. Dejó eso por venir acá. Se deleitó en eso. No conforme. Cuando llegó el tiempo en que él era necesario que en ese cuerpo también entregara la vida que leímos, nadie se la quitó. Él voluntariamente le entregó. Lo hizo con deleite. Dice el Salmo. Yo no sé usted, pero tal vez sea retórica la pregunta. ¿A quién le gusta sufrir? ¿A alguien? ¿A alguien le gusta el dolor? ¿Se goza usted cuando hay padecimientos? ¿Verdad que no? ¿Cómo se atreve la Escritura a testificar que Él, el Verbo, Yeshua, se deleitó en hacer esa voluntad del Padre, en venir a entregar la vida de la manera como Él lo hizo? ¿Cómo? ¿Por qué? Déjeme decírselo de esta forma. Mire, Hebreos capítulo 12. Ya estoy cerquita de terminar. Hebreos 12, verso 2. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Muchas veces citamos el verso y hasta ahí nos quedamos. No, lea completo. ¿Quién, por el gozo puesto delante de él, qué cosa había delante de él? El gozo, el deleite, la felicidad, la delicia, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Entonces, cuando uno estudia en conjunto estos pasajes, ponen en evidencia que el Padre lo envió a hacer la voluntad de él, del Padre, y esa voluntad conllevaba también el que el Señor, que tomó un cuerpo semejante al nuestro, entregara su vida voluntariamente, pero por los pecados que tenía él que expiar para que fuéramos plenamente perdonados, no podía hacer un sacrificio así nada más, sino conforme a lo que el libro escribía de él, que fue en gran sacrificio y aflicción. Dice el libro de Isaías en el capítulo 53, donde describe algunos aspectos de cómo fue el sacrificio del Señor. Dice desde antes, 52, en Isaías, dice que le arrancaban la barba. Hermano amado, cuando ya está larga, ahorita yo me acabo de medio componer, pero cuando ya está larga y se jala, duele mucho más que un tirón de cabello. Le arrancaban la barba ¡fra! Y se descarnaba. No eran latigazos, el flagelo que le hicieron.
Usted sabe, le he comentado en algunas ocasiones, los instrumentos que usaron aquellos romanos, que era lo más cercano que he encontrado para entender esto, porque no he tenido otra luz mayor, es que aquellos instrumentos de castigo romano habían como si hoy fuera un alambre de púas. Hay los alambres de púas que para los cercos, porque en eso se llama púas, a esas bolitas que salen las púas, así pues, dos, tres picos ahí. Y cuando alguien de muchachitos llegó a quedar así en un alambre de esos, no jugaba usted en los campos. Ese puro vaquero tengo aquí que no me viste que no. Hermano, ¿cómo duele? Un raspón de esos. De tal manera que se clavaban en la carne del cuerpo del Señor y arrancar. Por eso dice la Escritura que perdió la figura humana, dejó de tener una apariencia de un hombre, de un ser humano. Lo garrotearon, le pegaron, lo martirizaron de tal manera. Todo eso lo entendemos y es impactante. Nadie tenga el pensamiento equivocado de decir, ay, pobrecito, pobrecito, no, es el ser más poderoso que pueda existir. Lo hizo voluntariamente, y no solo voluntariamente, sino que dice con gozo, con deleite. ¿Acaso no dice el Salmo? Se lo acabo de leer. Me deleito en hacer esa voluntad tuya. ¿Cuál? De ir a la cruz. Pero ¿cómo vas a soportar la cruz? Porque el gozo estaba puesto delante de él. Hermano, es casi imposible poder entender que cuando él iba en esas aflicciones, imagínese desde el huerto, Padre, sea tu voluntad, no la mía. Sabía lo que iba, pero había un gozo delante de él, había un deleite. Vamos, vamos, vamos. Lo apresaron, él dijo, yo soy Jesús de Nazaret, y lo llevaron, lo empezaron a enjuiciar, lo escupían, lo golpeaban, lo cacheteaban, lo injuriaban, se burlaban. Y él con el gozo puesto delante de él. Llevó aquel madero cargando. Voy a dejarlo en madero. Llevó aquel madero cargando. Subieron la cuesta del Gólgota, del Calvario. Ya no podía, dice la Escritura, que él ya no podía en la fuerza de ese cuerpo que tenía en ese momento. Tuvieron que tomar a uno que se llamaba Simón de Sirena. A ver, ven para acá y ayúdale, ya no puede. Y entonces lo llevaron, lo clavaron, corona de espinas, lo desnudaron completamente. Por eso dice que soportó no solo la cruz, sino la vergüenza. Clavado. ¿Qué pensamientos cree usted que tenía ahí? Que es bonito, es inspirador estar diciendo, estaba pensando en ti, y ciertamente estaba pensando en nosotros. Sí lo creo, no lo creo. Estaba pensando, pero fíjese que no solo era un mero pensamiento, sino que él tenía, como dice Hebreos, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Estaba clavado y los dos malhechores ahí a un lado de él, a los lados. El de la izquierda, ya sabe usted, el injuriador, y le decía, y de ahí, era Coleto, y de ahí, ¿no que eres el Hijo de Dios? Bájate, desciende, invocas a tu Dios, que Él venga a salvarte. No puede salvarte a ti ni a mí. ¿Cómo? Y él, para soportar esas cosas ahí, el gozo puesto delante de él. Y el otro, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El gozo, ¿qué gozo? ¿Cuál es el gozo que él llevaba puesto delante de él? El deleite
que él tenía. Es que como ya tengo que terminar, tengo que apresurar esto. El deleite es no solo la salvación, porque ciertamente él se deleitó en que sabía que con eso él salvaría a muchos, a los que el Padre le había dado. Imagínense, voy a simplificarlo así, del montón, de los muchos, de la muchedumbre que el Padre le dio, le dijo: hijo, estos son los que te doy. Sí, Padre, ninguno se perderá, pero de esa muchedumbre, es decir, de la gran multitud, son los que serán salvos. Y el Señor se deleitó. Yo sé que no se perderán con este sacrificio, ellos creerán, no irán al lago de fuego. Él se deleitó, pero de esos muchos había un poquito, había un puñado, Señor, en el nombre de Cristo, de los de Casa de Restauración Ebenecer en Chiapas, también estaban ahí, hermano. Esos no solo se van a salvar, sino esos llegarán a ser el deleite del Señor. El deleite de Él es que se iba a formar de ese pueblo aquella que va a llegar a ser la esposa de Él, para que un día, así como estuvo Adán y la mujer, el postrer Adán, que es Cristo, con la mujer que se va a casar, que es la iglesia, serán puestos, así como dice, aquel lo pusieron en un Edén, ¿se acuerda? En el deleite. Ese es el deleite que tendrá el Señor. Dice el libro de Isaías, capítulo 62, verso 1 al 4: por amor de Sión no callaré, y por amor, mire, por amor de Jerusalén no estaré quieto, hasta que salga su justicia como resplandor y su salvación se encienda como antorcha. Salvación. Entonces verán las naciones tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te llamarán con un nombre nuevo. Estoy hablando de nosotros, iba a decir de usted, de mí y de usted. Te llamarán con un nombre nuevo que la boca del Señor determinará. Serás también corona de hermosura en la mano del Señor. ¿De quién está hablando? De la iglesia, de la esposa, de la amada, de usted. Y diadema real en la palma de tu Dios. Nunca más, nunca más, nunca más se dirá de ti abandonada, ni de tu tierra se dirá jamás desolada. Todos, de una o de otra forma, hemos pasado un tiempo en que nos hemos sentido así, abandonados, solos, desolados, tristes, como si nadie caminara con nosotros, por causa y consecuencia también de nosotros y de los demás. Pero así hemos caminado. Señor, yo he creído en ti. ¿Por qué está así mi vida? ¿Dónde está el deleite? ¿Dónde está la delicia? ¿Por qué me siento solo, abandonado? Por el proceso que se has llevado. Pero si uno se apega al Señor y a esta palabra, entendiendo que Él se deleitó aún en el sacrificio que estaba haciendo para que usted y yo nunca más, dice el verso 4, no son palabras mías, dice el verso 4, nunca más, por favor repita conmigo, nunca más. Es decir, ese tiempo ya pasó, ese tiempo se quedó atrás. Nunca más se dirá de ti abandonada. No vas a caminar solo. Dios estará contigo y Él pondrá cerca de ti, aquí mismo en la iglesia, el propósito para caminar en unidad, y no estarás abandonado. ¿Cuánto dicen amén? Ni se dirá de tu tierra, tu casa, tu hogar, tu familia, ni se dirá de tu tierra jamás desolada, sino que se te llamará. ¿Alguien lo está leyendo conmigo? Iglesia, ¿cómo se te llamará? Mi deleite. Oh, mira, ¿qué año es este, perdón?
el año del deleite. Se te llamará mi deleite. En realidad no quiere decir 2026 esto. Lo que se está diciendo es cuando llegues a ser la esposa. Termino la frase. No te llamarán abandonada nunca más vas a ser otra vez desolada, sino que te llamarán. Él te llamará mi deleite, el Señor. Véngase para acá, mi amada, mi iglesia. ¿Quién soy? Tú eres mi deleite. Mi deleite está en ella. Y a tu tierra se le llamará. ¿Cómo se le llamará? Desposada. Porque en ti se deleita el Señor y tu tierra será desposada. ¿Cuántos dicen amén? Lo que le está diciendo la Escritura es que el gozo que él llevaba delante, por eso soportó la cruz, por eso soportó la vergüenza y estuvo dispuesto a hacer todo lo que cumplir lo que el rollo decía, lo que el libro decía, es porque no solo había salvos, no solo iba a haber gente que no se iba a perder en su alma, sino que sabía que tal vez no todos, pero un puñado así serán tomados para ser la esposa y ella será el deleite del Señor. Cuando él estaba en la cruz no solo estaba viendo salvación, sino él estaba visualizando ya el día de las bodas en que él se deleite con su amada. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Dios bendito de la gloria, hermano. Mira, ¿queremos ser de la desposada? Ay, Señor. Sí quieren. ¿Por qué? Mire, ¿por qué le decimos así? Ay, ya pues dígalo usted. Porque esto que hacemos es algo espiritual. Esto no es social. Entonces, en lo espiritual, una de las cosas que más cuenta son las palabras. Lo declara. Por eso es que le digo, declare conmigo, diga conmigo. Por esa razón. ¿Queremos ser de la desposada? Que se va a casar con Cristo. El 31, en la prédica del 31, le expliqué qué es ser desposada. Mi hermano Emanuel, por favor. ¿Qué es el desposorio? Muy bien, Mix. El compromiso. Eso significa. Como nosotros lo entendemos así, aquí en el sistema en el que vivimos, o para que se va usted a casar, llega así nada más con la muchacha y le dice, vení para acá, y ya vamos para el registro. Primero hace un compromiso, ¿o no? Y ya luego se casa. Bueno, bíblicamente también es así. Se desposan y esa desposada se llega a casar. Clave. ¿Queremos ser de la que esté con Cristo? Desposemos. Desposada, comprometida. Dice, yo no le terminé de leer Isaías 62, Isaías 62, el verso 5, verso que sigue. ¿Por qué de eso habla? Porque como el joven se desposa con la doncella, se desposarán contigo tus hijos. Porque está hablando de eso, de la congregación. Se desposarán contigo tus hijos. Y como se regocija el esposo por la esposa, tu Dios se regocijará por ti. Es el deleite que tuvo él. Por eso lo hizo con gozo. Sépalo, que cuando él estuvo dispuesto a entregar su cuerpo y su sangre, no lo hizo quejándose,
ni con un pensamiento o sentimiento de mucho sufrimiento, aunque su cuerpo sufría propiamente, su alma, pero tenía puesto delante de él el deleite, el gozo de saber que no solo llegarán a ser salvos, sino a desposarnos para llegar a ser la esposa. Quería decirle muchas cosas más, pero tenemos que terminar. No puedo dejar de decirle esto, porque para los que creemos en el Señor, ¿cuántos creen que Dios habla? Esto es lo que me dijo para usted. Hay una sombra en la Escritura hablando de Cristo, de venir a esa batalla a la que vino para lograr finalmente que se va a casar con su amada. La sombra está en el pasaje de David, cuando aquel gigantón llamado Goliat oprimía, acobardaba, tenía en gran temor y aflicción al pueblo de Dios, a Israel. Se paraba Goliat, salía cada mañana y cada tarde durante 40 días y los insultaba. Si hay un hombre entre ustedes, que salga y que pelee. Si me vence, llegaremos a ser esclavos de ustedes, pero si yo lo venzo, ustedes serán esclavos de nosotros. Y nadie del pueblo de Dios salía, no, porque lo veían que era, en verdad, era grande. Dice la Escritura que él era un campeón, el campeón de Gat, de la tierra de los filisteos. Es una sombra, le digo, ese personaje representa a Satanás, que el Señor lo reprenda. Y representa también al espíritu del anticristo, que es lo que ahora ya se mueve. El espíritu, no el anticristo, el espíritu. Y así es como muchas veces esas entidades del mal tienen al pueblo del Señor, perdóneme que se lo diga, dice la Biblia, acobardados, con temores, cuando Dios nos ha dado tantas capacidades y tantas virtudes y deberíamos de estar ya en otra posición, de otra manera, y no estoy hablando en lo material, sino en todas las cosas. Pero muchas veces porque los problemas se ven así, puestos por el enemigo, verdaderamente grandes, invencibles propiamente. Y así estaban, hasta que llegó David, el amado, eso significa David, que representa a Cristo Jesús. Llegó y preguntó, ¿y qué es lo que dice el rey que le dará al hombre que venza a ese enemigo? Y le dijeron, pues lo que dice el rey que le va a dar a aquel que lo venza son 3 cosas. Número 1, dice que a toda la casa de su padre los hará libres de deudas. Número 2, les llenará de dones, de regalos. Y número 3, le dará a su hija por esposa. Yo voy, dijo David. Y la historia marca, después de que le decían que no, él fue y venció a aquel gigante, que es una sombra de cuando el Señor Jesucristo vino, porque él también preguntó, ¿y qué le darán si yo venzo? En la obra que él hizo. Dijo, pues primeramente, esto es lo que va a hacer. Iglesia de Cristo, Casa de Restauración Ebenecer, por la obra del amado, estoy hablando de Cristo Jesús, el que venció a la muerte y al que tenía el poder de la muerte, que es el diablo, dice Hebreos. Por lo que él venció, también esta casa, en el nombre del Señor, es libre de toda deuda. ¿Cuántos dicen amén? Es libre de toda deuda, todo pecado, toda transgresión, todo lo que se debía.
La Biblia nos enseña que hay deudas, dice Romanos, hay deudas de honra, hay deudas de honor. No debáis nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros. Pero si a alguien le debes algo, págaselo. Al que le debes honra, págale honra. Al que le debes honor, págale honor. Al que le debes impuesto, págale impuesto. Al que le debes lo que le debas, págale. Muchas veces nosotros con nuestra actitud generamos deudas. Sabe que muchas veces en el matrimonio se generan tantas deudas de honra, porque escrito está: honroso sea para todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero muchas veces nosotros mismos, me estoy poniendo delante de usted y usted también, muchas veces nosotros con nuestra actitud, con nuestro trato, palabras, lo que sea, deshonramos nosotros mismos nuestro matrimonio, y espiritualmente se genera una deuda que se lo apuntan ahí. Los hijos que no honran a sus padres, porque escrito está: hijo, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida y Dios prolongue tus días en la tierra. Deshonramos a los padres, se generan deudas. Deshonramos la casa del Señor. Muchas veces dice Malaquías, deshonran hasta la mesa del Señor. La forma como se menosprecian, como se dicen, las habladas, las murmuraciones, se generan muchas cosas. Pues dice el Señor: yo vencí y esta casa es libre de toda deuda. Yo no sé si alguien lo cree, pero eso es lo que el Señor me puso a decirle: que sepan que por cuanto yo vencí, la deuda es cancelada, libres de toda deuda, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, dijo el Señor, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos también a nuestros deudores. Y en tu nombre, Señor, recibimos esta bendición. Ahora que vamos a tomar la cena del Señor, yo quisiera terminarlo aquí, pero debe usted saber que también, igual, libres de deudas, de honor y de todo, y libres, y van a recibir, ¿qué dijo que le iban a dar? Dones, regalos, en el nombre de Cristo Jesús, por cuanto Él venció, que los dones, este año, mire, que se abre, que desciendan los dones del Espíritu de Dios sobre cada uno. Hay alguien que lo anhela. Padre, que tú derrames, Señor, de tus dones sobre tu iglesia en el nombre de Cristo, libres de deudas, llenos de dones, y le darán a la hija del rey. Cuando David vio a aquel, ¿y quién es la muchacha? Aquella, le dijeron, ¡ay! Sí voy. Porque cuando Cristo lo vio a usted, yo sé que hay muchos años de distancia cronológicos aquí, pero no crea que no lo vio, dijo, si es por ellos, sí voy, dijo el Señor. Saúl tenía 2 hijas, le iban a dar a la mayor, Merab, Israel, la que nació primero en la tierra. ¿Se casó David con Merab? ¿Verdad que no? ¿Con quién se casó? Con la que nació después. Así también, no porque yo lo diga, sino porque está escrito en las bodas con su iglesia, usted y yo. Denle un aplauso al Dios bendito. Vamos a dejarlo hasta aquí. Oremos.